Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio González Domínguez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy llevando la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan Morales, de la unidad 2. Soy del quinto semestre del grupo Z de Ingeniería en Logística. Vamos a pasar con los temas. Correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y. En una muestra, el coeficiente de relación lineal también se conoce como coeficiente de correlación, producto momento de Pearson en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual a R mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o de Y. Intercambien todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden influenciar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo, dice tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de SI de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de Stalblit y Brian Science, Gen Science and Intelligence, Quentin in Monosygotic Tewens, de tramo et al Neurology volumen 50 número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Tenemos aquí ya contestadas las preguntas, pero ahorita vamos a abrir Minitab para explicarles y demostrarles cómo es de que se llegó a esa conclusión. Y ahorita en el programa Minitab lo vamos a revisar. Bueno, ya tenemos aquí el Minitab abierto y con los datos capturados. Son 10 datos del tamaño del cerebro y del coeficiente intelectual. El ejercicio nos pide
Hay evidencia suficiente para concluir que exista una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Para esto nos vamos a ir a estadística básica. Estadística básica. Correlación, si nos damos cuenta, aquí en correlación están está entre paréntesis, entre -1 y 1, que es lo que nos decía las definiciones. Nos vamos a ir a estadística básica, correlación. Aquí yo ya tengo preseleccionada las variables, pero lo vamos a seleccionar. Tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. El método va a ser Pearson Correlation. Ya los tenemos aquí. Le vamos a dar OK. Y aquí nos da el Pearson Correlation of del cerebro en centímetros y el coeficiente intelectual de 0.179, p-value de 0.20. Aquí tenemos 0.179 y del p-value tenemos 0.620. Recordemos que las definiciones indican que la correlación puede estar entre -1 y 1. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor cercano al 1, como 0.99 o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. Dice que para rechazar la hipótesis nula tenemos que tener un valor igual a 0, y para rechazar o aceptar una hipótesis alterna tiene que ser diferente de 0. Aquí la p-value es 0.620. Quiere decir que aquí en este ejercicio no tenemos prueba suficiente para rechazar las dos hipótesis. Evidencia suficiente para rechazar las dos hipótesis. Ya que el valor de P es mayor al valor de significancia, que en automático, pues cuando un ejercicio no nos da el valor de significancia, lo tenemos como 0.95 o perdón 95% del valor de significancia, que vendría siendo 1 menos 0.05, que nos daría el 95% del valor de significancia. Para hacerlo un poquito más visual, vamos a irnos a las gráficas y nos vamos a Graph, Scarlet Plot, con regresión. Seleccionamos con regresión. Okay. Aquí ya lo tengo pues seleccionado porque estuve practicando antes de grabar. Como aquí yo lo tengo seleccionado en la variable y, el coeficiente intelectual, y en la variable x, el tamaño del cerebro. Aquí es coeficiente intelectual
lo borramos, lo seleccionamos y aquí tamaño del cerebro. Después de eso no movemos nada, le damos OK y nos va a aparecer esta gráfica donde pues visualmente vemos que los puntitos están separados y pues no se ve la correlación muy fuerte, pero usaremos el asistente para que nos dé un poquito más a detalle si existe o no correlación. Para usar el asistente nos vamos a regresión, simple regresión. Aquí como les dije que en la Y pues va coeficiente intelectual y en la X va tamaño del cerebro. Le damos lineal y en alpha level es 0.05, como les decía que no nos dieron el nivel de significancia. En automático es de 0.05. Le vamos a dar OK y nos da 5 gráficas, que esta viene siendo la gráfica principal, donde nos explica y nos da detalle que si tenemos correlación o no. Como les decía, en la primera gráfica aquí nos explica que el valor de P es menor, el valor de P es mayor al valor de significancia. Por lo tanto, pues no tenemos pruebas suficientes para rechazar las dos hipótesis o para rechazar las dos hipótesis alterna y la hipótesis nula. También nos explica que tenemos una correlación muy pobre, muy baja. Aquí nos marca la dispersión de los puntos. Como les decía, aquí tenemos esta tablita que nos dice lo que nos explicó o lo que leímos en las definiciones, que la correlación puede estar entre -1 y 1, incluyendo el 0. Pues aquí, como les decía, estamos en el área de no correlación. Aquí nos indica que no tenemos ninguna correlación. Pues aquí también, ya como les expliqué, aquí el valor de P fue mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Aquí tenemos nuestra R cuadrada de 3.21%. Pues esta sería como la gráfica principal. Aquí tenemos la gráfica, pues la primer gráfica que también les mostré, parecida a la primer gráfica. Aquí tenemos un valor inusual en el cuadrante 4. El tamaño del cerebro fue de 1285, el coeficiente intelectual fue de 102. Aquí tenemos este valor inusual. Pues aquí nos muestra también
las dispersiones de los puntos, donde tenemos pues una correlación muy pobre. Aquí tenemos nuestra gráfica de desperdicios. Nuestra gráfica de desperdicios aquí nos ayuda también a visualizar la no correlación. Aquí tenemos nuestra gráfica donde nos indica pues cada uno de nuestros valores o nivel de significancia de cada uno de ellos. Y así pues aquí tenemos nuestra gráfica de predicción. También tenemos aquí nuestra gráfica de nuestra información que también pues nos ayuda aquí a ver la no correlación también del problema, del ejemplo que nos pide. Bueno, pues en este ejercicio concluimos que no existe evidencia suficiente para ver si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación intelectual. Y la segunda pregunta dice, para que las personas con cerebros más grandes, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues no tenemos prueba suficiente para dar respuesta también a esta pregunta. Pues hasta aquí finalizamos el ejemplo de correlación. Seguimos con el otro tema. Y no, es otro ejercicio, perdón, otro ejercicio similar al que hicimos ahorita con lo que fue el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Ahorita en este ejemplo vamos a hacer lo mismo prácticamente, dependiendo también de lo que nos pida responder el ejemplo. Estamos abriendo Minitab para indicarles cómo fue que llegamos a esta conclusión, donde yo también ya contesté estas preguntas. Aquí ya tenemos abierto Minitab. Aquí tenemos 10 datos también, y vamos a leer el ejercicio que nos pide que realicemos. Dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según los datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Es solamente una pregunta lo que nos está haciendo el ejercicio a resolver. Aquí tenemos el CO2, los datos del CO2 y los datos de la temperatura. Como aquí ya les indiqué, también tenemos ya abierto Minitab. Y aquí nos hace la pregunta y nos dice que tenemos que buscar y ver si existe una correlación lineal entre estos dos, CO2 y temperatura. Nos vamos a estadística básica, correlación. Seleccionamos las dos variables. El método va a ser Pearson Correlation. No movemos nada, le damos OK. Y aquí nos da la temperatura y pues el método fue Pearson Correlation of CO2 parte por millón en temperaturas en centígrados, que es igual a 0.892 y el p-value es igual a 0.001. Ejercicio nos dice que
sí existe una correlación. El p-value es de 0.01, entonces sí tenemos una correlación, como ya les mencionaba. Aquí podemos tener una correlación positiva porque el valor de P es menor que el nivel de significancia. Para hacerlo un poquito más visual, nos vamos a ir al asistente, regresión. Ya aquí también yo lo tengo preseleccionado, le damos en la Y partes CO2 partes por millón, y en la X temperatura CO2 lineal. El alfa level es de 0.05, que es nuestro nivel de significancia del 95%. Le damos OK, y como en el ejemplo anterior nos va a dar gráficas en las que podemos identificar más fácilmente, más visualmente nuestra correlación positiva. Esta es la gráfica principal. Aquí estamos en el recuadro de correlación. Como ya dije, la correlación puede estar entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Aquí estamos ubicados en la correlación positiva, porque si nos vamos a nos dio 0.892. Y aquí en el asistente nos da también, lo vamos a hacer otra vez para que sea y aquí lo tenemos como 0.892 y nos da la correlación positiva. Sí tenemos, sí existe una correlación entre el CO2 y las partes por millón de este ejercicio. Pues aquí tenemos la R cuadrada de 79.56%. Tenemos aquí lo que es el valor de P, que es de 0.001, es menor al nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí pues este recuadro para poner algunas observaciones. Tenemos aquí también nuestra gráfica, donde igual se pueden observar nuestros puntitos que nos indican los valores que están capturados. Cuadrante 5, temperaturas 14.02, CO2 partes por millón de 331, y así sucesivamente. Si tocamos cada uno de los puntos, también nos indica pues de que sí existe una correlación. Existe una correlación buena, positiva. Nuestra gráfica de desperdicios también nos ayuda. Esta parte esta gráfica también nos ayuda. Ya en el ejercicio nos dan simplemente 10 están capturados 10 valores. Aquí nos dan muchos más. Nos dan nuestro nivel de significancia de cada uno de ellos. Y tenemos también nuestras gráficas. Esta también aquí es donde nos dice que pues nos da indicaciones de qué seguir y nos da también información
Y pues en este ejercicio lo que podemos concluir es de que sí existe una correlación y tenemos prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pues con esto finalizamos lo que es correlación. Pasamos con el tema de correlación y regresión. Dice definiciones: a partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada la variable de respuesta o variable dependiente. Ok, x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente. Y la y es la variable dependiente. Seguimos con las definiciones. Cuando se muestran con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la ecuación que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. Un diagrama de dispersión, un valor atípico, es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, como los que vimos. Es un valor atípico y Minitab lo marca como un valor inusual que está lejos de los demás datos capturados, lejos de la recta que aparece en esa gráfica. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno a más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor de y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo y observada menos y predicha igual a y menos y prima o y predicha. Dice, una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y'. Y tenemos un ejemplo para explicar o entender un poco más de las definiciones que acabamos de leer acerca de correlación y regresión. Abrimos Minitab. Aquí ya tenemos Minitab con los 40 datos: edad de hombres, tamaño de cintura en centímetros de hombre. Y lo que dice el ejercicio, el ejemplo, es ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, aquí nos pide hacer
O nos pide buscar 1. La ecuación de regresión, 2. La gráfica de residuos y la predicción en base a los datos, el cual sería de la cintura de un hombre si tuvieran 20, 40 y 60 años. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadística básica, estadística, regresión, Featherlight Plot. Aquí igual ya tengo yo seleccionado los datos, las variables, la variable independiente y la variable dependiente, que la independiente sería y digo independiente sería X y la variable dependiente sería Y. Aquí pues ya tenemos seleccionado en Y, que sería, como les vuelvo a repetir, la variable dependiente serían el tamaño de la cintura de hombres, y nuestra variable independiente sería X y vendría estando la edad del hombre. Y le vamos a dar en opciones. Aquí tenemos nuestro coeficiente intelectual de 95%, que pues vendría siendo 1 menos 0.05 y nos da 95%. Y le damos OK. Nos vamos a las gráficas. Aquí pues les vamos a dar 4-in-1. Si le damos aquí pues nos van a marcar todas las gráficas, pero pues para no estar seleccionando una por una pues la damos aquí y nos seleccionan todas las gráficas. Le damos OK y le damos OK. Y aquí nos marca las 4 gráficas en una sola hoja, en una sola página, en una sola pantalla. Nos da lo que son el histograma, nos da y nos pide también el ejercicio, nos pide una ecuación, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos. OK, la gráfica de residuos pues aquí la tenemos, la gráfica residual. Aquí un punto bien importante que se me pasó también pues explicarles, o me brinqué ese punto, que fue el de correlación, pues para ver nuestra correlación de la edad de hombres y tamaño de la cintura, el método Pearson Correlation. Le damos OK y aquí tenemos nuestra correlación de las dos variables. Aquí nos da la correlación del tamaño de la cintura es de 0.845 y nuestro valor de P es de 0. Aquí tenemos una correlación donde nuestra P es 0, quiere decir que pues no tenemos una correlación porque es 0 nuestro valor P. Pues nos dice también que, que nuestra correlación es positiva porque el valor P es 0, pero nuestra correlación es de 0.845. Tenemos una correlación positiva y fuerte. Ahorita con las demás gráficas, con las que nos está pidiendo el ejemplo, el ejercicio, pues lo vamos a comprobar si si con esto que nos muestra
estás acertando que tenemos una correlación positiva. Bueno, pues aquí ya, como les mostraba las gráficas también, pues nos vamos aquí y ya tenemos seleccionado opciones, gráficas, ya le damos OK. Y pues aquí ya nos vuelve a mostrar otra vez las gráficas y las que nos pide el ejercicio. Aquí nos pide también lo que es la ecuación para sacar o para determinar cuánto sería el tamaño de la cintura del hombre cuando tuvieran 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos la ecuación sería 59.64 más 0.6259. La vamos a multiplicar por 20, por 40, por 60, depende de lo que nos pida el ejemplo. Aquí tenemos nuestra R cuadrada de 70.7%. Tenemos regresión de 1, tenemos nuestro error 38, 39, tenemos, este es el análisis por varianza, pues las gráficas, aquí nos dan los histogramas, nos dan las gráficas de residuo, pues aquí lo que nos indica también es pues eso de sacar el tamaño de la cintura. Y con nuestra ecuación de regresión, pues en la ecuación de regresión sería 59.64 más 0.6259 por 20, que es la edad del hombre, y nos daría el resultado de 72.158. En lo que viene siendo para los 40, serían 59.64 más 0.6259 por 40, nos daría 84.676. Y para los 60 años serían 59.64 por más 0.6259 por 60 años serían 97.194. Eso sería el tamaño de la cintura cuando el hombre tuviera 20, 40 y 60 años. Pues esos fueron los valores que nos dieron en la ecuación de regresión. Igual lo vamos a hacer con el asistente. Nos vamos a regresión. Ya tengo aquí seleccionado la variable independiente y la variable dependiente, nuestro nivel de significancia, le damos OK. Y aquí nos va a mostrar otras gráficas en la cual nos da más visual o interpretamos un poco más. Esta que es la gráfica principal, y aquí tenemos una correlación positiva de 0.85 con la correlación positiva. Tenemos nuestra R cuadrada de 71.41. Nuestro valor de P es menor al nivel de significancia y nos da 0.001. Aquí tenemos también la gráfica de residuos, la que nos pide. Aquí tenemos la gráfica que pide el ejercicio. También tenemos nuestros esta gráfica, la que nos indica o la que nos da más datos de los que ya tenemos. Aquí, por ejemplo, dice que nos preguntaba la edad de la cintura, el tamaño de la cintura cuando el hombre tuviera 40 años, y nos dio 84.68. Si nosotros lo comprobamos, serían 59.64 más 0.62
59 por 40. Y nos da 84.676, que viene siendo lo mismo que nos da aquí, que ya lo hicimos manual. También en la edad del hombre cuando tenga 20, aquí nos los indica también. Cuando tenga 60, aquí también nos los indica, que el cual nosotros lo hicimos con la ecuación de regresión. Y pues aquí también tenemos información que nos puede ayudar para dar respuesta a lo que nos pide el ejemplo. Y pues con esto concluyó este ejemplo y vamos a pasar a el ejercicio que dice edad y tamaño de cintura pero de las mujeres. Abrimos Minitab y pues para dar respuesta a lo que nos pregunta el ejercicio y seguir practicando el programa Minitab y para que sea una mejor interpretación en lo que fueron las definiciones. Esperamos que abra Minitab para la explicación. Aquí ya tenemos abierto Minitab, igual son 40 datos, edad de mujeres y cintura de mujeres en centímetros. Vamos a hacer el mismo proceso que el ejemplo y pues el primer paso fue sacar nuestra correlación de las dos variables. Ya tenemos aquí seleccionadas las dos, edad de mujeres, cintura, edad, cintura. Le damos OK y aquí nos dice que la de la cintura de mujeres es igual a 0.868 y nuestro valor P es de 0. Y aquí también tenemos una correlación positiva y muy fuerte. Nos vamos a ir a regresión. Aquí ya también tengo seleccionado las variables en gráficas, igual 4-in-1, OK, y en opciones pues tenemos nuestro valor de significancia de 95%, le damos OK, y nos va a dar lo que son las gráficas que nos están pidiendo y nos va a dar también nuestra ecuación de correlación, que aquí tenemos la ecuación que es 54.12 más 0.8095, que con esas vamos a dar resultado al que nos pregunta que cómo sería o qué tamaño tendría su cintura las mujeres cuando tengan 18, 36 y 54 años. Con esta es la que le vamos a dar resultados. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, nuestro histograma. Aquí tenemos la ecuación también, tenemos la R cuadrada de 74.77, el análisis por varianza, tenemos pues las gráficas aquí, las que nos piden, nos indica aquí nuestra R cuadrada, nos indica aquí que tenemos una correlación muy fuerte, nuestros puntos, nuestros números de edad de mujeres, nuestras edades, las edades de mujeres y la cintura en centímetros de mujeres están muy juntos, hay puntos muy juntos. Para todo esto y para hacerlo un poco más visual vamos a usar el asistente, regresión. Aquí también pues ya seleccionamos, damos lineal 0.05, le damos OK y nos va a marcar las gráficas, en la cual también nos va a indicar si tenemos o no correlación. Efectivamente tenemos una correlación positiva, tenemos una R cuadrada de 75.35%, tenemos nuestro valor P que es menor al nivel de significancia, que es de 0.001,
Tenemos aquí esta opción pues para poner alguna observación. Tenemos aquí puntos inusuales, lejos de los demás. Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos, que es la que nos pide también y nos indica y nos ayuda a visualizar más si hay correlación también o no. Tenemos lo que son nuestros datos y más de lo que tenemos aquí capturados. Aquí pues si queremos también buscar lo que nos pregunta de qué tamaño tendrán las mujeres su cintura al tener 18, 36, etcétera. Aquí lo podemos ver también, pero pues lo podemos sacar con la calculadora, que viene siendo nuestra aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095 por 18, que son 68.691. Que nos los puede indicar, o si nos los indica nuestra gráfica, donde nos da más información, más datos, del cual nos podemos guiar, que viene siendo esa gráfica, para comprobar si es certero lo que nos dice aquí nuestra calculadora. Cuando tengan 18 años, su cintura va a ser de 68.699, viene siendo 17.5, hay un aproximado. Cuando las mujeres tengan 36, va a ser de 83.262, que viene siendo 85, 36, 35, más o menos aquí un aproximado también. Cuando tengan 54 años, sería de 97.833, que cuando tengan 55 va a dar 98.647. Pues aquí ya damos como finalizado el ejercicio, o le dimos respuesta a nuestras preguntas o a nuestras indicaciones del ejercicio, donde nos pide la ecuación, ya la tenemos, nuestra gráfica de residuos también, y la predicción en base a los datos de 18, 36, 54 años. Bueno, pasamos con nuestro siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Definiciones: suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen los puntos muestrales X, Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y'. La división total de X y Y es la distancia vertical de Y
menos y', que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por el medio muestral Y. La división explicada es la distancia vertical de Y' menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por medio de la muestra Y'. División sin explicar. Es la distancia vertical de Y menos Y', que es la distancia vertical entre los puntos X y la recta de regresión. La distancia Y menos Y' también se conoce como residuo. Aquí tenemos como una formulita: división total es igual a división explicada más división sin explicar, y aquí tenemos nuestros Y, que viene representando la división total, división explicada y la división sin explicar. Aquí tenemos un ejemplo, dice: imagine una muestra de datos pareados X y Y que se incluyen los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Dice: si existe evidencia suficiente para acentuar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y, la ecuación de la recta de regresión es Y' igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y' igual a 9. Aquí tenemos una recta donde nos explica, o donde nos da a mostrar lo que nos explica aquí. El problema del 5,19 lo tenemos por aquí: desviación sin explicación, Y menos Y', desviación explicada, Y' menos Y, y Y es igual a 9. Aquí también tenemos, y nos explican otro ejemplo. Dice: uno de los pares de datos muestrales es X igual a Y y Y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión, Y' es igual a 3 más 2X produce Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir Y es igual a 5. En la ecuación de regresión, Y igual a 3 más 2X para obtener Y es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una correlación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y igual a 9 del punto 5,19, Y menos Y' igual a 19 menos 9 es igual a 10. Desviación explicada a partir de Y' igual a 9, el punto 5,19 es igual a Y menos Y' igual a 13 menos 9 a 4. Desviación sin explicar a partir de Y9 del punto 5,19 igual a Y menos Y' menos 19 y Y menos Y' igual a 19, y serían 19 menos 13 igual a 6. Aquí seguimos con las definiciones: variación total y variación e intervalos de predicción. Una variación total, variación es igual a variación explicada más variación sin explicar. Tenemos aquí lo que nos representan esas definiciones que acabo de leer. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores que
de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Dice, la definición, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es un estimado del intervalo del valor predicho de Y. Un estimado de intervalo es un parámetro, suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una media de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta. El error estándar de la estimación, denotado con CE, es una medida de la diferencia o distancia entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo de valor de variación e intervalos de predicción. Tenemos ejemplo peso y consumo de combustible de los autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtienen datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera por MI sobre GAL. El punto que nos pide es determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. La 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Vamos a abrir Minitab para dar respuesta a estas preguntas que nos dice el ejemplo. Aquí ya tenemos todos los datos capturados en Minitab. Aquí son 32 datos de diferentes por el modelo, el peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, millas, carreteras, gas invernadero, toneladas. Aquí ya tenemos lo que son los datos. Aquí lo que nos está pidiendo la columna 3, peso en libra, y la columna 9, carreteras en millas por galón. Aquí para hacer nuestra regresión, vamos a estadística, regresión. Y regresión, nuestra regresión ajustada. Aquí tenemos nuestras variables, que van a ser pesos en libra y desplazamiento y carretera en millas por galón. Carretera en millas por galón. Aquí nada más va a ser carretera en millas por galón. Y aquí van a ser
Aquí en predictores, aquí vamos a agregar el peso en libras. Se pudiese poner más, pero mientras pues vamos a dejar estas nada más. Aquí pues lo vamos a hacer nada más de una variable. En modelo lo dejamos así, no movemos nada. En opciones se queda igual. En gráficas le vamos a poner 4 en 1 para que no estemos que nos den muchas, nada más nos den una sola. Y pues lo demás se queda así y le damos OK. Aquí nos muestra la gráfica, la gráfica de residuos, no es el histograma. Aquí ya tenemos pues las gráficas, aquí tenemos también datos y nos dan aquí el valor de P, el peso en libras de 1 a 268, el error nos da el modelo Sumari de la R cuadrada, R ajustada, los coeficientes, la ecuación de regresión de carreteras por galón 50.50 menos 0.05869 de peso en libras. También nos da aquí el diagnóstico de observaciones. Aquí como nuestro valor de significancia, pues el P es menor a nuestro valor de significancia, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nulla y aceptar nuestra hipótesis alterna. Al igual que pues también vemos que existe una correlación lineal entre estas dos, peso en libras y y carretera en millas por galón. En la pregunta número 2 nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos del automóvil y la cantidad de combustible que consumen en la carretera. Y sí, porque pues el valor de P da menor a nuestro valor de nuestro coeficiente intelectual, que es de 0.05. Aquí tenemos también para la pregunta número 3, tenemos ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicar por correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible de carretera? Aquí tenemos nuestros porcentajes que vienen siendo 65.02, 63.86 y nuestro y el de R predicha es de 60.96. Aquí tenemos nuestros porcentajes. Para contestar la pregunta número 4 nos vamos a estadística básica, regresión y nos vamos a regresión otra vez y predicción. Aquí ya tenemos seleccionado carretera millas por galón. Aquí pues vamos a poner el peso, que son 4000, de ahí en fuera no se mueve nada, se queda todo igual. Aquí ya en automático pues nos selecciona el carretera por millas, carretera en millas por galón, y así se queda, le damos OK. Y aquí ya Minitab nos está, esto lo podemos sacar con la ecuación de regresión, pero pues aquí ya Minitab nos está ayudando y dice que cuando un auto pese 4000 libras, su rendimiento va a ser de 27.0275. Esa sería la respuesta para la pregunta número 4, que dice si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera? Pues ese sería nuestro valor.
Y la pregunta dice, la 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de un intervalo de predicción al 95% para un consumo de combustible de estimación de combustible en carretera. A ver, pues vamos a ir a regresión, predicción. Aquí de 4.000 libras tenemos un confidente intelectual o nuestro intervalo de confianza de 95%. En base a todo esto, pues vamos a usar el asistente en regresión, pues para hacerlo más visible, explicarlo un poquito más o que sea más detallado. Entonces tenemos lo que son las millas por galón y peso en libras lineal y le damos OK. Aquí ya nos va a indicar pues más visible lo que acabamos de explicar. Aquí pues ya tenemos la gráfica principal, como nos indica aquí el valor P pues es menor que 0.05, nuestro valor de significancia. Tenemos una correlación negativa del menos 0.81. Tenemos aquí también nuestra gráfica que nos da también, nos apoya aquí para dar respuesta o ayudar a explicar nuestra correlación negativa. Nos marca nuestra R ajustada de 63.86 al 62.99. El residual estándar de desviación es de 2.195 a 2.221. Tenemos nuestra gráfica de residuos. Tenemos un valor residual a 8.476001. Tenemos aquí nuestros muchos más valores de los que ya tenemos. Aquí vemos que existe una correlación negativa. Tenemos nuestros datos. Aquí tenemos lo que son los nivel de significancia de cada uno. Tenemos aquí también información que nos ayuda a y nos da opciones para que nuestros ejercicios, nuestras gráficas, o nos da la información también de las gráficas. Pues con esto ya finalizamos lo que es nuestro ejemplo. Ya les dimos respuesta a cada una de nuestras preguntas. Pasamos con el otro ejercicio, que viene siendo algo similar al que acabamos de realizar. Vamos a abrir Minitab. Dice, suponga que tiene valores pareados que consistan en las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. 1. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre estatura y peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras?
Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción al 95% para el peso en libras. Esperamos que abra Minitab. Aquí ya abrió el programa Minitab y el problema nos está pidiendo supongamos que el valor que consiste en el problema nos está pidiendo estaturas en pulgadas y peso en libras. Entonces aquí vamos a ir a estadística, regresión, nos vamos a ir a vamos a ir a estadística básica, regresión y nos vamos a ir aquí fit regression y nos está pidiendo estaturas en pulgadas y peso en libras. Entonces nos vamos a ir estatura en pulgadas y peso en libras, ok, nada más lo vamos a hacer de una variable. Aquí queda todo igual, no le vamos a mover nada. A un nivel de significancia del 95% le vamos a dar ok y nos va a dar la información también, pero también vamos a ir en las gráficas. Le vamos a pedir que sea 4 en 1 y le vamos a dar ok. Aquí ya nos va a dar las gráficas porque el ejercicio nos pide determinar el valor de coeficiente correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre, ok, aquí tenemos ya nuestras gráficas también, la gráfica de residuos, el histograma. Aquí también nos va a decir aquí nos da el valor de P, que es el valor de 0.01. Aquí también nos da nuestras R's ajustadas y predichas. Nos da nuestro coeficiente intelectual, nos da 58.00 y nos da 2.77. El valor de P de 0.00 y el valor de peso en libra de P de 0.001. Nuestra ecuación de correlación de 58.00 más 0.0599, nos da aquí también, y nos dice también el ejercicio: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y el peso? Sí, sí existe, porque nuestro valor de P pues es 0.001 y nos pregunta qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres es. Aquí tenemos un porcentaje que viene siendo aquí tenemos el porcentaje que es 27.27, 25.36% y 19.30. Aquí tenemos nuestros porcentajes. Y también dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el mejor peso en libras? También esto lo podemos hacer como, pues aquí nos dice que si un hombre mide 70 pulgadas
Y aquí nos dice que si, ok, aquí entonces lo que vamos a hacer es irnos a estadística, regresión, predicción. Aquí nos pide que si un hombre pesa 70 o que si mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice? Ok, entonces aquí si mide en estatura 70. A ver, le vamos a dar ahí. Aquí nos dice que si mide 70 pulgadas, su peso en libra va a ser de 62.1924. Si mide 70 pulgadas. Y dice, si para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Esto lo estamos haciendo a un 95% de intervalo de confianza. Y vamos a usar también el asistente para hacerlo más visual y que sea un poquito más explicado. Nos está pidiendo peso en libras y nos está pidiendo estatura en pulgadas. Le damos lineal a un alfa label de 0.05. Ahorita con el asistente pues vamos a poder explicar un poquito más. Aquí tenemos nuestras gráficas. Aquí nos dice que el valor de P es menor que 0.05, como ya lo habíamos indicado. Tenemos nuestra R cuadrada que dice 27.27%. Aquí sí tenemos una correlación positiva de 0.052. Tenemos aquí nuestra gráfica donde nos indica que hay valores alejados de los demás, fuera del rango. Son valores inusuales. En el rango 17, la estatura 61.3 y el peso libre de 176.7. Nuestra gráfica de residuos, nuestros valores aquí también de cada uno de lo capturado, nos indica nuestra variable dependiente, nuestro nivel de significancia de cada uno, como ya lo venimos viendo. Aquí finalizamos con el ejercicio y damos respuesta a sus 5 preguntas. Pasamos con el siguiente tema que dice regresión múltiple. En una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 hasta xk. La fórmula general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y b0 más b1 x1 más b2 x2 más infinito más bk xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R2. Denota el coeficiente múltiple de la determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0.
El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidos. Se incrementa R2, la R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de estas desventajas a la comparación múltiple se logra mejorar con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es muy útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y beta no es 0. Beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada y ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos aquí un ejemplo, dice rendimiento de automóviles. Utilicen el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en MI entre gal sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción del peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, la longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 35 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a abrir Minitab para ver para ver y dar respuesta a estas preguntas. Aquí pues ya tenemos lo que es los datos capturados aquí del ejercicio. Aquí pues vamos a ir a estadística básica, regresión y aquí nos vamos a ir como variable dependiente carretera en millas por galón. Aquí ya tengo seleccionado peso en libras, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen, que es lo que nos indica el ejercicio. Nos pide el ejercicio 5 variables. A ver, sí había algunas ahí, pero nos pide peso del automóvil, su longitud, peso en libras, su longitud, frenado y cantidad de cilindros y su desplazamiento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables nos pide el ejercicio que determinemos
vamos a seguir. A ver, aquí ya no le vamos a mover nada, solamente aquí en gráficas vamos a ponerle 4 en 1, le vamos a dar OK y le damos OK. Aquí tenemos nuestras gráficas, listograma, nuestra gráfica de residuo. Nada más hay un dato que está lejos de todos los demás. Vamos a seguir, vamos a explicar este pergamino que tenemos aquí. Aquí tenemos nuestras 5 variables. Aquí tenemos nuestro en peso en libras es el p-value es de 0.037. Es menor que nuestro nivel de significancia. Aquí nos indica que aquí, pues, como es menor a 0.05, rechazamos nuestra hipótesis nula. Porque nos da la prueba suficiente para rechazarla. Y pues aceptamos nuestra hipótesis alterna, que dice que al menos una o más variables son diferentes a 0 y nos pueden hacer ayudar para hacer las predicciones alternas. Aquí también tenemos el modelo Sumari, los coeficientes, la ecuación de regresión. Tenemos nuestro diagnóstico de observaciones. Tenemos aquí pues también tenemos un valor, un BIF. Dice que, pues, en internet dice que el BIF significa factores de inflación de la varianza. También indica, también aquí nos marca el residual, que es el automóvil número 24. A ver, que dice que el automóvil número 24 es un Mercedes-Benz. Pues tiene peso en libras de 3.745, longitud de 190, frenado de 128, es de 6 cilindros, es de desplazamiento de 3.2. Pues es el único automóvil que se aleja de los demás datos. Pues aquí vamos a seleccionar aquí vamos a quitar a ver, aquí lo que vamos a hacer es quitar los pesos o los más elevados, que viene siendo cilindros y longitud en pulgadas. Eso los vamos a quitar y vamos a volver a calcular regresión. Entonces solo vamos a poner peso en libras, longitud y peso en libras, peso, cilindros y desplazamiento. Le vamos a dar peso en libras, desplazamiento y longitud. Peso en libras. Vamos a seleccionar peso en libras, cilindros y desplazamiento. Le vamos a dar OK. Y aquí nos los va a volver a calcular.
aquí ya tenemos una mejor ecuación de regresión. Pues aquí ya nos indica mucha información acerca de todos estos datos. Se va a quedar con con este modelo, ya que pues es el que nos dio un poquito más alto en lo que viene siendo nuestra R ajustada, que es de 63.35. Aquí también para lo que nos dice la pregunta número 2, vamos a resolverlo en estadística básica, regresión. Aquí en predicción ya tenemos activadas todas estas. Nos vamos a ir a predicción y nos pide que el peso en libras son 4000. Es de 6 cilindros. 195 pulgadas. En desplazamiento 3.5 de desplazamiento. 3.5 de desplazamiento. Aquí pues ya no le movemos nada, le damos OK y aquí nos va a marcar lo que son la predicción para carreteras, millas por galón. Regresión de ecuación, 48.24 menos 0.0470, peso en libras más 0.259 de cilindros menos 1.048 desplazamiento de capacidad de volumen. Las variables: peso en libras, cilindro, desplazamiento 4000 libras, 6 cilindros de 3.5 de desplazamiento, y aquí nos da con un nivel de significancia del 95%, 26.0512, 28.5961. Y cuando tenga todas esas, nos dice que ¿cuál sería el rendimiento? ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, que tiene 6 cilindros, que tiene desplazamiento, capacidad, volumen 3.5? Pues sería 27.3237, que es lo que viene siendo la pregunta número 2. Bueno, pues entonces aquí también vamos a ir pues revisando poco a poco las opciones que nos da para calcular regresión. Aquí nos vamos a ir a otro punto. Aquí vamos a seleccionar las 3 variables. Pues no movemos nada, ni en gráfica ni nada, le damos OK. Aquí nos va a mostrar unas gráficas que, como pues ya sabemos, la pendiente es tenemos una pendiente, pues como ya sabemos, la pendiente es la inclinación. Aquí tenemos los 3 factores que dejamos como los mejores. Tenemos una pendiente que es negativa, que cuando cuando X aumenta, Y disminuye. Aquí tenemos las otras del cilindro y de desplazamiento de volumen. Pues aquí ya observamos aquí los factores, cómo es que va afectando. Vamos a revisar otra que es control block. Aquí ya tenemos pues carreteras, millas por galón, peso en libras. Aquí lo que vamos a seleccionar es desplazamiento y capacidad por volumen. ¿Por qué el desplazamiento? Porque fue la que más afectó. Aquí en cilindros no hay cilindros de 5.625, le vamos a poner de 6, le vamos a dar OK. Pues le damos OK y aquí nos va a mostrar una gráfica en colores donde nos está indicando, si ponemos el cursor, que tenemos unas carreteras de milla por galón de
mayor a 35, tenemos que tener un peso de 2600 en el carro con un desplazamiento de 2.2. Y aquí si en el verde más claro dice que tenemos que tener un peso de 3000 libras con un desplazamiento de 2.5 y así sucesivamente hasta llegar a lo al último color, que pues indica que tienes que tener un peso de 4400 con un volumen de capacidad de 5.5 mayor a 25. Aquí va a ser menor a 25. El último sería en el último color con un peso de 4400 y un volumen de capacidad de 5.5. Aquí también pues si regresamos o queremos calcular también el de el de 4 cilindros, pues no cambia mucho, pero vamos a hacer el intento. Le damos OK y aquí pues no va a cambiar mucho, de hecho casi no cambia. Aquí en lo que podemos ver es que pues en el rendimiento de gasolina, pues sí, aquí el de 6 pues está un poco más grande. Aquí tenemos la franja verde más pequeña, en este caso sí se redujo un poco. Bueno, aquí pues vamos a ver las otras gráficas que dice que es como 3D. Aquí en lugar de cilindros vamos a poner desplazamiento. Aquí vamos o al revés, cilindros, y congelamos el desplazamiento de punto 25, le damos OK y aquí nos indica que de 4, de 8 y de 6, aquí nos indica pues que el de 4 tiene, aquí pues vemos que no es mucho en los cilindros, el peso en libras entre más pese pues más corre. Aquí lo que nos indica y si le cambiamos aquí por desplazamiento y al cilindro le cambiamos a 6, aquí nos indica que desplazamiento peso millas por galón. Aquí tiene que tener un desplazamiento de 5, un peso en libra para 35. Es mucho aquí el peso en libras, en millas por galón también. Aquí vamos a ver también las otras gráficas. Bueno, también vamos a ver la otra gráfica, como les decía. Aquí millas por galón. Aquí le vamos hay un rango. Aquí le vamos a seleccionar desplazamiento. Aquí pues en control vamos a poner un rango de 20 a 25. Aquí le congelamos los cilindros a 6, en 4, en 8, como queramos. Ya no movemos nada, le damos OK y nos va a dar esta gráfica. Pues la gráfica nos marca el área, pero vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que
por ejemplo, ahí le damos ahí. No, le vamos a poner, o le intentamos con 18, 22, vamos, ok. Bueno, pues esta gráfica indica lo que es el área, pues vamos a seguir con la otra. Y la última. Aquí le vamos a dar maximizar. En el setup no le movemos nada. En opciones pues podemos congelar los cilindros, ya que solo hay de 6. Aquí le damos ok, le damos ok. Aquí ya tenemos nuestro optimizador. Pues aquí con damos respuesta a la pregunta número 3, ¿qué características tendrá un automóvil para maximizar? Con podemos dar respuesta, y con este optimizador pues podemos buscar las características que podría tener un automóvil. Y pues con eso finalizamos este ejemplo de rendimiento. Pues nos pasamos a lo que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. El primer ejercicio dice nuevo sello de botellas. Ese es de la primera unidad. Tenemos tenemos aquí el de un ejercicio para esta unidad. Dice en la empresa se está realizando muestras. A continuación se presentan las mediciones de tamaños de telas en centímetros cúbicos, la cantidad de muebles con la que se ocupan las telas. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño de telas y la cantidad de muebles. Aquí tenemos el tamaño de telas, lo que viene siendo sus medidas, y la cantidad de muebles en las que se va a usar estas telas. Aquí pues ya tenemos lo que es Minitab. Vamos a ver si existe una correlación entre esas dos. Vamos a irnos a estadística básica, correlación, tamaño de tela y cantidad de muebles. Pearson Correlation, le damos ok. Aquí dice que tenemos una correlación de 0.179 y un valor P de 0.622. Aquí pues podemos ver que pues sí existe una correlación. No existe una correlación, ya que 0.179 es mayor a nuestro nivel de significancia. Esto lo podemos observar con el asistente. Un nivel de significancia de 0.05. Aquí nos dan las gráficas más explicadas. Aquí
estamos en el punto de no correlación, tenemos de 0.18. Aquí tenemos nuestra correlación de 0.62, que nos indica que no tenemos una correlación. Aquí tenemos un valor alejado de los otros valores, la gráfica de residuos. Tenemos aquí nuestros o algunos valores agregados aquí en automático por el programa Minitab. Y aquí tenemos también la gráfica que nos ayuda y nos apoya a determinar si tenemos una correlación. Y pues la respuesta de este ejercicio sería que no tenemos una correlación, no hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la tela, la cantidad, el tamaño de tela y nuestra cantidad de muebles que se van a hacer y se van a utilizar en esa compañía. También tenemos otro ejercicio que dice: una empresa se está empleando dar un bono mensual a los que tengan asistencia perfecta. Se sortearon 100 de esas 100 personas. De esas 100 solo quedaron 40 que resultaron ganadoras y expresaron que el tiempo extra influía en los que no salieron ganadores. Determinan la ecuación de regresión, la gráfica de residuos. Ok, vamos a abrir otra vez nuestro Minitab para aquí pues dar para dar aquí pues aquí el resultado a nuestra pregunta, nuestras indicaciones de que requiere el problema. En esto sería pues los problemas aplicados en el campo laboral. Sería repasar la unidad que ahorita acabamos de ver, y nada más vamos a esperar que abra para poderles y seguirles explicando y pues practicando más que nada cada uno o algunos ejercicios de los que acabamos de ver. Aquí ya tenemos abierto nuestro programa Minitab, tenemos 40 valores capturados, y el problema o el ejercicio nos dice que determinemos la ecuación de regresión. Vamos a determinar la ecuación de regresión, pero también vamos a ver lo que es la correlación para determinar nuestra correlación entre las dos variables, que es de 0.845, y nuestro valor P, que es de 0.00. Aquí nos dice que no tenemos veremos si tenemos una correlación con el asistente. Pues aquí para mí es más fácil entender con el asistente, ya que te indica sí o no, y efectivamente sí tenemos una correlación positiva, ya que nuestro valor es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Y aquí también vamos a determinar la ecuación de regresión y las gráficas de residuos.
Entonces nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a gráficas, 1 por línea, 1 por 1, 4 en 1, perdón, y pues de ahí nada, y le damos OK. Nos va a marcar nuestra ecuación aquí, nuestra ecuación, lo que nos pide, una ecuación de regresión y nuestra gráfica de residuos, que aquí la tenemos, nuestro histograma y todas las gráficas residuales y nuestra ecuación de regresión. Bueno, de mi parte sería todo, chicos. Espero que pues la explicación que les di les haya servido y les sirva de algo. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.